Definitivamente el valor se contagia. Cuando una nación está en contra de la mala gestión del gobierno que supuestamente debería apoyarlos, debería ver por su seguridad, porque tuvieran una buena alimentación, porque el país sea próspero. Pero cuando lo único que ves es miseria, tienes prácticamente dos opciones. O quedarte sentado y no hacer nada y disfrutar de esa miseria, si es que la prefieres, o levantarte y decir ya basta, esto no puede seguir, y empezar el camino de transformación. En este caso, Níger ha sido tendencia, ha sido la nota del día, sobre todo porque continúa haciendo cambios. Vemos la desesperación por parte de la Unión Europea de perder todos sus beneficios. Vemos a Estados Unidos ligeramente preocupado, pero por lo menos molesto por la intervención de Rusia en este territorio y que confían más en Rusia que en él, el gran y liberador de la democracia, Estados Unidos. Pero cuando la democracia de Estados Unidos no funciona en los países a los que llega a imponerla, simple y sencillamente tienen que cambiar las cosas, y eso es lo que hizo Níger. Actualmente, varios líderes africanos afortunadamente se unieron para empezar a liberarse. Y lo primero que hicieron fue solicitar, exigir la liberación inmediata de los fertilizantes rusos que se encuentran bloqueados en los puertos marítimos de la Unión Europea. Estos fertilizantes no solo deberían ingresar a los mercados globales, incluidos los africanos, porque Rusia prometió que estos fertilizantes van a llegar a África de forma gratuita. Si la economía de África se estanca es porque no tienen acceso a estos fertilizantes y al resto de problemas que invade gracias a la Unión Europea y Estados Unidos y al mal gobierno, por supuesto. Pero en este caso, estos fertilizantes están detenidos, sin utilizar. Se supone que deberían continuar en esos puertos, en esos barcos que quedaron estancados gracias a todas las sanciones que emitieron contra Rusia. Vincent Magwenya, el representante oficial del presidente de Sudáfrica, exigió este llamado que fue hecho por los líderes africanos que encabezan la iniciativa de paz, esta que busca garantizar la resolución pacífica del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y de hecho recordó que la semana pasada los presidentes de Comoras, Sudáfrica, República del Congo, Egipto, Senegal, Uganda y el canciller de Zambia sostuvieron una reunión sobre este arreglo ucraniano con el presidente ruso Vladimir Putin. En particular, este funcionario dijo que luego de la segunda reunión con el mandatario, en el marco de esta misión de paz africana, los líderes instaron a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU, a tomar verdaderas medidas que son necesarias para liberar estos fertilizantes rusos lo antes posible, porque si no, muchas cosechas se van a perder en África. Y si ya son naciones que tienen problemas con la alimentación, con mayor razón será si llegan a perder sus cosechas. Los líderes, de hecho, exigieron a las Naciones Unidas que tomen las medidas necesarias para liberar 200,000 toneladas de fertilizantes rusos que se encuentran bloqueadas en los puertos marítimos de la Unión Europea para su entrega inmediata y gratuita a los países africanos. Esto es importantísimo de recalcar, porque Rusia sí cumplió. A diferencia de la Unión Europea, que con todo este asunto del famoso acuerdo de granos en el cual intervino la ONU, participó en este caso el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en representación de Rusia. Llegaron a este acuerdo de granos el año pasado. La intención de este era que se eliminaran las sanciones
en este tipo de rublos, tanto de los granos rusos como de los fertilizantes. No por la economía de Rusia, sino por el bienestar de... Recuerden que hace unos días se anunció por parte de Rusia, del presidente ruso Vladimir Putin, la cancelación de este famoso acuerdo de granos. Rápidamente escuchamos la noticia de que la Unión Europea decía que gracias a Vladimir Putin se iba a generar una crisis alimentaria. ¿Por qué? Porque ellos iban a eliminar los granos, los fertilizantes, que estaba rompiendo el acuerdo, que Rusia era lo más malo que existe en el mundo. Pero ellos no cumplieron. Lo que no dijeron fue que ellos no cumplieron el acuerdo. Y Rusia dijo, ¿para qué voy a estar en un supuesto acuerdo que realmente no se cumple? Que nadie le hace caso y que es una pantalla. Entonces se canceló este acuerdo. Hoy en día los países de África se sienten más poderosos, se sienten más valientes. ¿Por qué? Porque tienen un gran respaldo. De manera militar, la mayoría de las naciones está respaldada por Rusia. Tienen varios acuerdos militares, lo mismo que tiene la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, los países africanos sienten que este es su momento de levantarse, de rebelarse, de decirle a la Unión Europea, ya basta, deja de robarme, deja de quitarme todos mis recursos y mantenerme en la miseria. Esas son las personas que se están levantando hoy en día, que ven cómo viven, las terribles condiciones en las que viven, y voltean a un lado y encuentran a los políticos de su país viviendo en mansiones, en castillos. Voltean a ver a la Unión Europea viviendo como reyes, obviamente, y ellos en la miseria. Es en ese momento crucial, en el que se dan cuenta que no deben vivir así, sobre todo cuando son países tan ricos en recursos, son países que pueden ser prósperos por ellos mismos, y no se puede porque Francia no lo permite, porque Bruselas no se lo permite, porque Estados Unidos jamás lo va a permitir, porque mientras África siga pobre, ellos, Occidente, seguirán siendo ricos. Eso es lo más importante. Y por eso finalmente los países africanos dijeron, vamos a levantarnos, vamos a exigir. Se supone que la Organización de las Naciones Unidas es neutral y es en beneficio de las personas que menos tienen, de los países que menos tienen, no de los más ricos. No pueden seguir únicamente las órdenes de Estados Unidos, que ya sabemos que lo hacen, pero bueno, esa es la intención o la función de la ONU. Por eso le exigieron precisamente a la ONU que encabezara esta solicitud y que le exigiera a la Unión Europea que regresara los fertilizantes rusos. Ya ni hablar de los granos, porque recordemos que Rusia habría prometido también una enorme cantidad de grano de manera gratuita para lo que son los países africanos más pobres. Sin embargo, nunca llegaron, solo llegaron aproximadamente 3 millones de toneladas de 33. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer cuando la Unión Europea les roba de forma tan descarada y nadie hace nada al respecto? Este funcionario también señaló que el tema de la necesidad de desbloquear los fertilizantes rusos en los puertos de la Unión Europea se discutió en esta cumbre, además de este acuerdo o esta visita con motivo de buscar la paz entre Ucrania y Rusia. Dirigiéndose de hecho a los participantes de esta cumbre, el presidente Putin dijo que solo se habían enviado 2 pequeños envíos de 262,000 toneladas de fertilizantes rusos a Malawi y Kenia. Según el representante ruso, se han montado varias barreras contra los intentos de Moscú de proporcionar estos fertilizantes minerales de forma gratuita a los países más pobres del mundo. ¿Por quién? Por la Unión Europea, por Estados Unidos. Así que si existe una crisis agraria, si existe una crisis alimentaria, la ocasionaron ellos, no Rusia, al cancelar este acuerdo que jamás sirvió. El funcionario también explicó
que los líderes de África exigieron la reanudación total de este acuerdo de granos del Mar Negro, pero que deben apoyar la decisión del presidente Putin de retirarse del acuerdo, que como no son muy exactos, simple y sencillamente no van a llegar como tal en beneficio de ya sea los ciudadanos africanos o de la propia Rusia. Los líderes piden, en este caso, para reanudar el acuerdo, medidas específicas para eliminar los obstáculos a las exportaciones rusas de cereales y fertilizantes, lo que al mismo tiempo va a permitir reanudar la implementación total de esta iniciativa del paquete del Mar Negro del secretario general de las Naciones Unidas que implementó el año pasado, porque si no se cumplen estos acuerdos, simple y sencillamente las cosas no van a cambiar. Pero lo que no ha cambiado, y qué bueno que no ha cambiado, es la intención de Rusia de continuar apoyando a las naciones africanas, como entregando estos cereales de forma gratuita, entregando los fertilizantes de forma gratuita, porque finalmente tienen otras cosas con que trabajar, con que negociar. Son países potencia. En este momento los están ayudando. Más adelante Rusia va a poder ver el fruto de su trabajo, pero sin la necesidad de robar los recursos de África. ¿Por qué? Porque Rusia es un país que tiene uranio, que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene diamantes. Simplemente lo hace para ayudar a elevar estas economías y sobre todo que Estados Unidos y la Unión Europea sean conscientes de que sus riquezas son gracias a este tipo de manejos tan ruines. El robar, el saquear, el mantener a países en la pobreza extrema por que ellos puedan vivir cómodamente. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.